Estimados lectores, es un honor para mí presentar el nuevo libro del doctor César Ojeda titulado El acceso a la subjetividad y la psicoterapia, publicado por Sodepsi Ediciones. Sin embargo, no debiera dejar pasar una advertencia preliminar, aplicable por lo demás no solo a los ensayos, sino a cualquier trabajo literario. Toda presentación debiera ser innecesaria, sobre todo para un texto como este, cuya fuerza reside en una extraña capacidad autoexplicativa y que, en concordancia con su tesis, evidentemente ha sido escrito pensando en el otro. ¿Y no es acaso el otro siempre un lector? Por eso, para comenzar, es necesario decir que todo el texto está equilibrado por la presencia del otro. Incluso el estilo, directo, limpio, depurado de tecnicismos, pareciera haber sido determinado por esa ineludible presencia, o más bien ausencia. Esto queda demostrado en el propio acto de lectura, donde inmediatamente se establece un diálogo a partir del cual, más que respuestas, que las hay sin lugar a dudas, lo que aparecen son preguntas. Para decirlo de una vez, este libro no requiere presentación. En consecuencia, lo que intentaré es mostrar algunos pasajes de ese diálogo mediante interrogaciones, notas y comentarios que fueron surgiendo a lo largo de su lectura. Una primera pregunta tiene que ver con el sentido del término acceso respecto al de subjetividad. Si a la subjetividad del otro, pero también a la propia, es necesario acceder, ¿significa esto que en algún sentido nos encontramos fuera de ella? Y de ser así, ¿dónde? ¿Cuál sería ese lugar? Tal vez todo quede resumido en la antigua sentencia pindárica. Llega a ser quien eres. Esto es otro. Llegar a ser quien se es implica dejar de ser quien se era para, asumiendo dicha ausencia, pasar en definitiva a ser otro. En todo caso, es claro que para lograr ese acceso se requiere de un método, porque aquí no hablamos de cualquier sujeto, sino de dos subjetividades que aceptan ciertas fronteras, la del terapeuta y la del paciente. En consecuencia, se trata del acceso a la subjetividad del otro como paciente y asimismo a todos los otros que habitan y conforman su subjetividad, sus padres, parejas, amigos y conocidos. Esta comunicación consiste necesariamente en que el terapeuta tiene que ser otro para el paciente y el paciente tiene que estar dispuesto a recibir o no aquello que el terapeuta le ofrece, es decir, tiene que estar dispuesto a ser visitado por la interpretación, o un consejo o una aclaración. Ciertamente, este no es un texto sobre técnica de psicoterapia, y creo además que allí reside su relevancia y trascendencia. Sin embargo, el método alude a un camino para conocer al otro. Entonces, ¿quién es realmente el terapeuta? Y desde ese lugar, ¿cómo conoce y de qué manera se relaciona con ese otro que es su paciente? Indudablemente, un psicoterapeuta es más que un sujeto con su ego suspendido, y más que un monje budista entrenado en meditación, y bastante más que un filósofo experto en fenomenología. Pero, y esto la investigación empírica lo ha dejado muy claro, un terapeuta no es solo alguien que ha estudiado una teoría acerca de la mente y una técnica para intentar curarla. Sabemos que una psicoterapia silvestre es muy difícil de sostener, más allá del psicoanálisis express como el que Freud le practicara a Gustav Mahler durante unas pocas horas, y que, por otra parte, el apego irrestricto a la técnica puede resultar en una intervención vacía y carente de sentido. Pareciera entonces que primero hay que aprender para después desaprender, en una especie de no saber sabiendo. En todo caso, pienso que este libro muestra la manera en que desde sus fundamentos se construye el encuentro con el otro en psicoterapia. Después podrán venir técnicas y teorías. En ese sentido, tal como sostiene César Ojeda, el terapeuta no sabe más que el paciente y su hacer consiste en ser conciencia. El paciente sabe mucho de sus otros, pero no lo ve con claridad por la autorreferencia propia del ego. La interpretación es desvelar lo que está implícito en esos otros, es verlos desde la conciencia compartida y no desde el ego de cada cual. Seguramente para muchos, dentro de los que me incluyo, los capítulos dedicados al budismo dejarán abierta toda una dimensión para explorar. La infinidad de sentidos, correspondencias y similitudes entre las nobles verdades y la psicoterapia resulta fascinante. Probablemente el oficio del terapeuta se ubique entre la segunda y la tercera verdad, Samudaya y Nirodha.
más específicamente en la tarea de evitar la adicción, el apego a las cosas y en consecuencia el sufrimiento. En ese sentido, resulta paradójico que en estos tiempos donde la teoría del apego ha tomado tanta relevancia para ciertos enfoques psicoterapéuticos, perfectamente podría plantearse la necesidad de desarrollar una psicoterapia basada en el desapego. Un aspecto que quisiera destacar es la dimensión ética que se encuentra implícita en la tesis del libro y que evidentemente rebasa los límites del proceso psicoterapéutico. ¿Cómo si no comprender la relación con lo otro? Ya sea dentro o fuera del espacio terapéutico, el reconocimiento del otro como un objeto más de la conciencia, que se encuentra, utilizando una imagen espacial que alude a la jerarquía y en último término al poder, no arriba ni abajo, sino al lado del yo, debiera bastar para reflexionar acerca de la manera en que nos relacionamos con lo otro. Eso otro, donde el otro es tan objeto como el yo. De esta manera, el acceso a la subjetividad sería un ejercicio de desplazamiento de la atención sobre el yo dentro del campo de la conciencia. Como sujetos, mostramos una persistente inclinación por el yo. Pero si seguimos a Sartre en la trascendencia del ego, para la conciencia el yo es tan otro como el otro. El yo y el otro de lo otro forman parte de la conciencia, son objetos de conciencia, pero no la definen. El acceso a la intersubjetividad consistirá entonces en el desplazamiento del yo del centro de la conciencia para acceder al encuentro con el otro. De esta manera podría definirse la ética del sujeto y que, como plantea César Ojeda en su libro de una manera bella y simple, en la psicoterapia tendría estos tres elementos. 1. Quitarse de en medio. 2. Poner palabras. Y 3. Creerle al paciente. Son demasiadas las relaciones que se pueden establecer entre el otro, lo otro y la literatura. Posiblemente toda la literatura no sea más que una forma de establecer relaciones con lo otro. Me parece que Borges y Octavio Paz son los autores que más se han acercado a ese vínculo. Un volumen de poemas de Borges se titula justamente El otro, el mismo, y en Paz el concepto de otredad circula por toda su obra, formando una red de vasos comunicantes. Hay una frase bastante enigmática que aparece en una de las primeras cartas que escribió Rimbaud y que los exégetas de su poesía han interpretado de las más diversas maneras, que dice simplemente yo es otro. Creo que esa pequeña frase resume la experiencia del sujeto y la intersubjetividad al escenificar justamente aquello que falta, la carencia como fundamento, el vacío del subyecto que busca ser completado en y por el otro. Tal vez, en ese sentido, la pregunta más radical no sea ¿cómo sé que el otro es otro y no una cosa?, sino ¿cómo sé que yo soy yo y no otro? Por último, un par de ideas en relación con el epílogo. Recuerdo que hace un tiempo César Ojeda me enseñó un término que desde entonces no he dejado de utilizar. El concepto es el derecho del lector. ¿En qué página ejerzo el derecho del lector de abandonar o continuar la lectura de un libro? Es el momento en que ese libro, un ensayo, un relato o una novela, puede transformarse en bueno o malo. En consecuencia, un mal libro será aquel que debemos abandonar porque sencillamente no sintonizamos, no nos contactamos, no logramos armar un vínculo. Lo mismo ocurre en psicoterapia. Al contrario, un buen libro es aquel con el cual establecemos una alianza indestructible, apasionada, amorosa y que no podemos terminar. En ese sentido, pienso que los buenos libros son aquellos que se encargan de terminar con nosotros. Son ellos los que nos abandonan, como los pacientes. Siempre que termino un buen libro, siento que el libro terminó conmigo. Y este libro ciertamente lo hizo.